Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de la Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia. En este tercer domingo del tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a celebrar la alegría porque es el domingo que solemos llamar Domingo de Gaudete, una palabra latina que significa precisamente alégrense, gócense, regocíjense. Es el Evangelio que nos indica, por tanto, el imperativo alegre de la alegría imperativa. El Señor no nos quiere tristes y entristeciendo, sino alegres y alegrando. Este imperativo de la alegría que el apóstol Pablo expresa bellamente hoy en la segunda lectura de 1 Tesalonicenses 5, cuando con dos palabras griegas dice pantotehairete, que significa alégrense siempre, estén siempre alegres. Es lo que la palabra pues nos propone como preparación a la Navidad. Nos recuerda que Dios manda la alegría, nos quiere alegres, nos ordena estar alegres. Nos ordena que vivamos en la alegría y que encontremos en Él la alegría. ¿Cómo no lo recuerda la primera lectura de Isaías 61, este texto bellísimo que solemos atribuir al que llamamos hoy Trito Isaías, que en el versículo 10 dice Sos asis badonai tagel nachi belohai, que significa me alegro en el Señor y mi alma se goza en mi Dios. Dios pues como la fuente de la alegría, porque si Dios es la fuente de nuestra alegría, nunca nos va a faltar la alegría. Pero ¿de qué alegría estamos hablando? No es ciertamente la alegría del mundo que puede proceder pues de la droga, del licor y cosas por el estilo. Estamos hablando aquí de una alegría diversa, la alegría que el mundo no puede dar. Quisiera que juntos meditáramos en algunos rasgos de esta alegría de la cual nos habla el Evangelio hoy. El primer rasgo, el Evangelio nos habla de la alegría espiritual, que es don del espíritu alegre. Del espíritu alegre no solo porque la disposición interior del ser humano debe tender a la alegría, sino porque el Espíritu Santo, gran autor de la alegría, pues es imposible pensarlo triste o aburrido. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu, dice que el primero es el agape, el amor, e inmediatamente el segundo es la jará, la alegría, porque fruto del Espíritu es el amor alegre y la alegría amorosa, porque el amor alegra. El segundo rasgo de esta alegría de que nos habla el Evangelio o la palabra es la alegría del Evangelio, el Evangelio de la alegría. Isaías dice, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, porque nada más enriquecedor que el Evangelio alegre y la alegría del Evangelio. Una vida humana que se abre al Evangelio no tiene nada que perder, al contrario gana, se enriquece en alegría. Una vida que se dedica a anunciar alegremente el Evangelio no se empobrece, al contrario se enriquece, tiene un superávit de riqueza en términos de alegría. La palabra nos propone la alegría consoladora, el consuelo alegre. Dice el profeta Isaías, me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, que es la frase bíblica que yo entiendo como fundamento bíblico de la psicología, sobre todo de la psicología clínica. El Señor me ha enviado a sanar los corazones destrozados. Cuánto es necesario en una situación de pandemia que se está volviendo la época de la Gran Depresión, no solo por la depresión económica, sino sobre todo por las afectaciones emocionales que la pandemia está teniendo en términos de ansiedad y precisamente de depresión. La alegría de la cual nos habla la palabra es la alegría libre y la libertad alegre. Dice el profeta Isaías, el Señor me ha enviado a anunciar la libertad a los prisioneros. Se trata pues de la alegría que liberta de todo lo que oprime, reprime y suprime, comenzando por el pecado que nos quita la alegría verdadera y nos encadena a la tristeza verdadera. La alegría que nos propone en la palabra es la alegría orante y la oración alegre. Y aquí voy a la segunda lectura de la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5.
porque como les decía, el apóstol nos da ese imperativo de estar siempre alegres, pero inmediatamente agrega adialeptos proseugeste, oren sin cesar, y en panti eucharisteite, en todo den gracias. Y es muy bonito que el apóstol haya vinculado la oración, la alegría, perdón, a la oración y a la gratitud, para recordarnos que la oración y la gratitud son verdaderos manantiales de alegría para la vida cristiana. Lo que nos propone la palabra es pues la alegría orante y la oración alegre. Quien dice que se aburre siempre en la oración, pues no sé qué se mantiene haciendo, porque seguramente no orando, porque la oración es fuente de alegría. Y qué bonito que redescubramos eso, que la oración es manantial de la alegría y que la alegría es manantial de oración. La palabra nos propone la alegría agradecida y el agradecimiento alegre. Efectivamente, el ingrato, el desagradecido es un triste entristecedor, y en cambio la persona grata y agradecida es un alegre alegrador. Que el Señor nos libre pues de esa tristeza ingrata y de la ingratitud triste, y nos dé en cambio un corazón grato que va sembrando alegría, porque la gratitud no es solo una palabra gracias, la gratitud es la multiplicadora de los beneficios, que si recibes un favor lo multiplicas por 5, que si recibes un beneficio lo multiplicas por 10, y así vas generando alegría por toda parte. La alegría de la que nos habla la palabra es la alegría discernidora y el discernimiento alegre. Siempre San Pablo en la segunda lectura dice, disciérnanlo todo, quédese con lo malo, quédese con lo bueno y aléjense de toda forma de maldad. Nos invita pues a discernir los manantiales de nuestra alegría, para alejarnos de toda alegría que nace del mal, que cae mal y hace el mal, y para retener aquellas fuentes de alegría o aquellas alegrías que nacen del bien, que hacen el bien. Y por último, la palabra nos habla de la alegría del testimonio y el testimonio de la alegría, y allí voy al Evangelio, capítulo 1 de el Evangelio según San Juan. La palabra que define el ser de Juan el Bautista es testimonio, y la palabra que define su hacer es testimoniar. Juan Bautista es una voz que da testimonio en favor de la palabra, es el amigo del esposo que da testimonio en favor del esposo, es una lámpara que da testimonio en favor de la luz, es el que bautiza con agua que da testimonio en favor del que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién eres? Una voz que grita en el desierto. Juan Bautista es un grito que habla, un hablar que estremece, un estremecimiento que convierte y una conversión que da testimonio. Que la Virgen María, que canta en su Magnificat, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, nos ayude a encontrar en Dios nuestra alegría perenne y verdadera. Ya los primeros cristianos, en una obra bellísima del siglo II llamada El Pastor de Hermas, una obra que creemos haya surgido en el ambiente de la iglesia romana, decían, las personas tristes piensan siempre mal y obran siempre mal. En cambio, las personas alegres piensan siempre bien y obran siempre bien. Un buen domingo para todos.